vamos a ser los protagonistas. Soñamos con otra patria, Señor. Trabajamos para otra patria, para otro México, Señor. Sabemos que hay solución para nuestro México. Sabemos, Señor, que tú eres la única respuesta para estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Tenemos que hacer lo que no hemos hecho. Toda autoridad, toda potestad, todo el poder.
Buenos días, hoy es domingo 31 de octubre y son las 11 de la mañana y doy gracias a Dios por entrar a sus hogares. Seguimos en pandemia y cada día que pasa también hay muchos más problemas. Pero este día vamos a ver lo que Dios quiere mostrarnos para nosotros en este día. El tema de hoy es muy interesante. Todos conocemos la vida de Pablo y de eso nos vamos a referir esta mañana. Es Pablo de perseguidor a defensor de la fe. Vamos a ver qué nos dice Romanos 12:2 con respecto a esto. Y leemos en tu pantalla y vamos a orar. Leemos. Dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar, por favor. Padre, ponemos en tus manos esta hermosa enseñanza que nos das de Pablo, de perseguidor a defensor de la fe. Te damos gracias, Señor, porque nos puedes hablar a través de tu hermosa palabra. Y lo que hagas y seguirás haciendo en nuestra vida, Señor, el Cordero que murió en la cruz del Calvario, reciba toda honra y toda gloria por su sacrificio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando vemos esta interesante frase que está en Hebreos 12:2, decimos algo que nos motiva a ver Pablo a través de esta carta. Dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por la renovación de nuestro entendimiento. ¿Por qué tenemos que renovarlo? Porque es parte de poder entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y poder comprender que la voluntad de Dios para con nosotros es agradable y perfecta. Cuando analizamos nosotros nos podemos ir encaminando a una caminada muy hermosa que es caminar en la senda de Jesús. Vamos a ver muchas cosas importantes sobre la vida de Pablo. Y podemos ver que Pablo fue misionero, fue un evangelista nato, fue pastor, un maestro extraordinario, un predicador muy elocuente, y era un estratega y visionario. Yo te quiero decir, además de esto, Pablo era muy inteligente. Además de ser visionario, era un hombre políglota, porque podemos ver a través de donde él se presentaba, sabía perfectamente el idioma que se hablaba. Quizás después, nuestro Señor Jesucristo, podemos ver que es el líder más influyente en toda la historia después de nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo fue alguien que amó profundamente a nuestro Señor Jesucristo en respuesta de lo que él aprendió a través de la palabra de Dios, el Evangelio. Podemos ver pues que este hombre fue usado por Dios, pues escribió 13 libros de los cuales leemos nosotros en el Nuevo Testamento y llevar no nada más el Evangelio a unas partes, sino a multitudes. Se ha escrito mucho sobre este hombre, pero Pablo solo llega a ser lo que fue gracias al llamado de Jesús y a la transformación por medio de su palabra. Como vemos, pues, todo lo que Dios llama, todo lo que Dios toca, todo Jesús nos llama a seguir el Evangelio, wow, es que fue un hombre extraordinario, privilegiado, como tú y como yo. Él nos llamó, y eso es lo que tenemos que ver, cómo Jesús, a través de su enseñanza, a través de su palabra, Él nos atrae para transformarnos. Él tuvo un llamado, Pablo. Su llamado fue tan importante que trascendió hasta nuestros días. Pero Pablo nació en la ciudad de Tarso de Cilicia. Actualmente es Turquía. Allí nació Pablo. Él era de una familia judía.
pero además era romano por nacimiento, como él lo hizo ver, él era romano de nacimiento. Su nombre en hebreo significa Saulo, Pablo o Saulo de Tarso. Se cree que su padre fue un fariseo perteneciente a la tribu de Benjamín. Por él lo decía en sus cartas. Todo esto que estamos hablando, lo leemos a través de sus cartas. Después del Pentecostés, la influencia del cristianismo se extendió en todo Jerusalén. El poderoso testimonio de Esteban y otros creyentes en ese entonces tuvo un gran impacto que sacudió aún al Imperio Romano. Al multiplicarse el cristianismo, despertó la persecución contra la iglesia, en la cual Pablo fue un participante de esa persecución. Su celo a la ley era tan tremenda y su pasión por preservar la fuerza del judaísmo, porque yo te quiero decir, él amaba mucho a Dios. Por ese amor fue lo que lo condujeron a ser un enemigo del cristianismo. Él, creyendo pues que hacía lo correcto, empezó una persecución tremenda contra el cristianismo. Por eso leemos en Hechos 8:3 que dice, lo podemos leer en tu pantalla y en la televisión, y dice así: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, así dice la palabra de Dios en Hechos, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Fíjate nada más, no nada más los traía, los arrastraba. Imagínate ahí en el piso dejar parte de tu piel de hombres y mujeres. Él era salvajemente agresivo con nosotros los cristianos. Fue pues este ímpetu que Pablo se dirigía a Damasco con el permiso del sumo sacerdote para seguir encarcelando a los cristianos que se encontraban en su camino. Pues fue justo ahí donde el Señor, rumbo a Damasco, lo llama. Y es así como dice en Hechos capítulo 9, verso del 3 al 6, y leemos en tu pantalla. Dice, mas yendo por el camino, Pablo iba por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplendor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Qué tremendo. Sabemos más la historia, no nada más quiero referirme a esto, pero Saulo iba con todo, con sus caballos, siguiendo ahí con soldados atrás, persiguiendo allí a su iglesia. Y es allí en ese camino cuando se topa con Jesús y cayó al suelo. Y temblando se levanta, ¿qué quieres que yo haga? Claro, no podía ver, todos sabemos esta historia. Vamos al punto. Entonces, a partir de ese momento, su vida fue transformada totalmente. Pablo solo necesitó un encuentro con Jesús para dejarse de ser el hombre que era y comenzar a transformarse en lo que Dios quería hacer de Pablo. Qué maravilloso cuando vemos un hombre dispuesto a ser transformado. Yo no entiendo a veces, yo no comprendo, tú conociendo tanto de la palabra de Dios, ¿por qué no te dejas transformar para hacer lo que Dios quiere hacer de tu vida? Somos muy duros. El mismo Pablo nos enseña todo lo que representaba y todo lo que tuvo que renunciar para servir a Cristo. Cuando vemos esta enseñanza que dice en Filipenses capítulo 4, verso del 4 a 10, a mí me emociona. Tú no has dejado nada.
ni tu estilo de vida, siempre con tus cosas que hacer. Vaya, tú no tienes idea de quién es el cristianismo, igual que Pablo. Pero a Pablo podemos ver en esta enseñanza que dejó y tú no has dejado nada. ¿Y te crees un cristiano? Con todo lo que eres, con todo lo negativo que tienes. Pero eso sí, te crees el que predica con muchas gentes. Ahora yo me uso acá, yo voy allá y tengo a los jóvenes, tengo este ministerio. No te infles, por favor. Y es lo que tenemos que aprender de Pablito. Fíjense nada más lo que dice en Filipenses. No quiero hablar más que la palabra este día, porque nos lleva de la mano, hace los cambios necesarios que necesitamos allí. Por eso Pablo decía con mucha razón, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Fíjate nomás, está hablando a tu carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más digo. Circuncidado, dice, al 8º día, del linaje de Israel, su estirpe, decía, ¿quién era? De la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos, ¿qué quiere decir? Se la sabía de todas, hombre. En cuanto a la ley, fariseo. Y en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. ¡Wow! Si alguien estaba celoso, lea a él. Nos perseguía. En cuanto a la justicia, que es la ley, o sea, la ley de Dios, ¿qué cosa era Pablo? Irreprensible. Pero cuántas sigue diciendo en la carta a los Filipenses, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por el amor a Cristo. Y yo me pregunto, ¿tú qué estás perdiendo? ¿Qué has perdido? Yo creo que perdiste la vergüenza, por eso es lo único que has perdido, ingrato o ingrata. Y luego sigue diciendo el hermoso Pablo, leemos en tu pantalla y dice, ciertamente aún estimo todas esas cosas como pérdida, todo lo que era, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Qué tremendo un Pablo perseguidor y todo lo que dejó por la excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesús. Qué tremendo. Lo estamos leyendo ahí en tu pantalla. Y sigue diciendo, por amor de lo cual lo he perdido todo. Dijo todo es todo. Este tremendo perseguidor de la iglesia. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por lo que es la fe de Cristo. La justicia, óiganlo bien, que es de Dios por fe. Qué tremendo este Pablo cuando habla esto. Tenía un fin, de dejar toda esa basura, todo eso, con el fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Es tiempo que tú y yo como cristianos veamos que esa basura que no dejas, no las cosas materiales, no la sabiduría que tiene Pablo, las cosas, las mañas que estás arrastrando como latas viejas. Ten vergüenza, hombre. Qué tremendo conocerlo y saber lo que tenía que sufrir a fin de conocerle a Jesús en la muerte de Pablo. Por eso es maravilloso cuando leemos Filipenses, vemos todo lo que pasó y yo me quedo maravillado. Tú y yo tenemos esa oportunidad de predicar a tiempo y fuera de tiempo el mensaje de nuestro Señor en estos tiempos difíciles. Él tuvo que dejar su vida anterior, renunciar al yo y dejar de verse a sí mismo lo que tú estás haciendo, verte a ti mismo ingrato, para que pudieran mejor ver a Cristo en su persona. Pablo fue dominado por el amor de Dios. Y yo oro bien, para que nosotros nos domine y nos inunde y nos subyugue el amor de Dios, para que la gente vea
a Cristo en nuestras vidas. Qué tremendo vemos todo esto que Dios nos está mostrando a través de su palabra de Filipenses. Es tan hermoso cuando todavía, además de estas explicaciones, nos sigue diciendo en Filipenses, Él dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Él también sabía que le faltaba. Dice, no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, decía él. Olvidándome ciertamente de todo lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué se estaba extendiendo? A algo que él quería alcanzar, y lo dice en Filipenses, prosigo a la meta. Yo quiero llegar a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vemos un Pablo diferente totalmente, cambiado radicalmente, después de ese encuentro radical con Dios, que vamos a ver más adelante qué pasó con ese encuentro. Sabemos que quedó ciego, sabemos que fue allí para que oraran, pero vamos a seguirlo viendo conforme la palabra de Dios. Yo sé cuando a través de ese encuentro, dice Pablo, estuvo dispuesto a sufrir ese cambio, al ajustarse a los cambios que Jesús quería hacer en su vida y dejar su cultura religiosa. Quería ajustarse a los cambios que Jesús quería hacer. ¿Tú por qué no te dejas con tanta enseñanza hacer lo que Dios quiere hacer en tu vida? No te está quitando tiempo, no te está quitando tu trabajo. No, Él quiere esa metamorfosis dentro de ti. Deja de luchar contigo mismo. Él dejó toda su cultura religiosa, por eso dice, no con firmeza este siglo, sino el cambio que debe haber en tu mente. Entonces debemos dejar y debemos estar dispuestos a sufrir. Tú y yo necesitamos estar dispuestos a sufrir esa metamorfosis que quiera hacer en tu vida, para ser transformados totalmente de un gusano a una mariposa, de arrastrarte en el vil suelo o de volar en el aire. Tú lo tienes que decidir, vuelvo a repetir. Estás dispuesto a sufrir ese cambio, esa metamorfosis que Dios quiere hacer contigo, para ser transformados de un gusano vil a una mariposa, de dejar de estar ahí arrastrándote o de volar a un encuentro con Dios. De ti depende. ¿Amén o no amén? Dile que está a tu lado, por favor, dile, órale, te están hablando. Tuvo un propósito. Su propósito de Pablo recibió un llamado directo de Jesús y con él también recibió el propósito, el llamado y el propósito. Fue a través de Ananías, un discípulo a quien el Señor le habló en visión para que preparara a Pablo para los padecimientos que había que atravesar. Ananías ahí estaba asustado porque él sabía que venía Saulo de Tarso. Señor, pues él nos viene a matar. Y Jesús, Dios les habla y le dice en Hechos 9, 15, 16, le habla a su siervo Ananías, un hombre piadoso, un hombre sencillo, pero que Dios le hablaba. Como puede hablar contigo, como puede hablar conmigo, hombre. Y dice la palabra de Dios, el Señor le dijo, ¿a quién? Ananías. Le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este Pablito, pues, para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, a todo mundo, que no está excluido de la palabra de Dios. Y él le dice, porque dice Dios, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Qué tremendo cuando dice, yo le voy a mostrar que va a padecer por mi nombre, a causa de mi nombre. Qué maravilloso. Como Dios nos dijo esto y tú te quejas, y tú te pones rolloso, y tú te pones jacarandoso y todo lo broso.
No inventes, hombre. Pablo fue preparado para enfrentar los padecimientos. En su segunda carta a los Corintios, Pablo narra cómo fue llevado al tercer cielo. Él menciona que sucedió hace 14 años atrás y coincide con su primer viaje misionero, donde fue apedreado y hasta parecía que lo habían matado. Eso fue su primera experiencia. Que a ti alguien te golpeó, antes te asaltó. ¿Qué onda contigo, hombre? Por eso leemos en 2 Corintios 12, del 2 al 4, Pablo dice, conozco a un hombre en Cristo. Y habla de él. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y sigue diciendo la Escritura, lo estamos leyendo, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Pero Dios sí sabe, dice. Fíjese nada más, qué secreto, qué maravilloso, nos está explicando algo importantísimo. Y se refiere, dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Es como se manejaba en ese entonces, ¿no? Pero él habla que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y dice, y conozco a tal hombre, sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado, óiganlo bien, al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado a conocer a hombre a expresar. ¡Qué tremendo! Dice en otra parte de la palabra que ojo no vio, ni oído yo. Imagínense qué tremendo este Pablo después de perseguir, padece, dice que sí padece y lo lleva a una revelación increíble. La oportunidad la tienes tú y la tengo yo. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo, hermanos? ¿Por qué no hacerlo el que me escucha? Entregar su vida verdaderamente al Señor. No te quiero decir que abandones tu trabajo, no. Es una intimidad. Escuchar la palabra, obedecerla, hombre. Te vas a morir con tus candados. Es que yo aprendí. Estás chueco, hombre. Tienes que romper tu estructura mental. Por eso revemos. No te estoy diciendo que te salga. Obedece nada más. Lo más esencial en tu vida, pero hazlo. Número 3, sus padecimientos. Vamos a ver con número 3 esta parte. Dios me dé gracia, de veras, porque estoy explicando la pura palabra, hermanos. Y Pablo nos escribe lo que vio en el paraíso. No lo escribe, perdón, lo que vio en el paraíso, ni lo que Dios le dijo, tampoco él no nos dice. En su expresión acerca de los problemas nos enseña que se puede amar a Dios profundamente aun cuando estemos atravesando todo tipo de problemas. Él padeció, a pesar de todo eso, él siempre amó a Dios profundamente, hermanos. No es la bronca, no es que te casaste y tienes bronca con la esposa, tienes bronca con los hijos, tienes bronca con tu trabajo, siempre de mal humor, siempre de cosas. No, hombre. Él amó a pesar, como lo vamos a ver un momento más, a pesar de todo. Por eso leemos en 1 Corintios 15:10, que dice, vamos a leerlo en tu pantalla, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, ¿en dónde? En las debilidades. ¿En qué otro se gozaba? En afrentas. A veces también se gozaba en las necesidades. Se gozaba también en las persecuciones por amor a Cristo. También se gozaba en las angustias, porque padecía, pero estaba amando a Cristo. Y él decía, como una esperanza para nosotros, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces comprendemos lo que quiere decir esta hermosa palabra.
Cuando tú sometes tu carne, dile al que está a tu lado, esa carne que no te deja desarrollar, te trae como gusano arrastrándote en el piso. Díselo, por favor, no está lejos de ti, está al lado de tu esposa, tus hijos. Hazlo, hombre. Desde su llamado, Dios le dio a través de Ananías, le dijo, yo te mostraré cuánto te es necesario padecer por mi nombre. Yo te quiero decir, el Pablito, así le pasó. Como le dijo a Ananías, le dijo el ángel. Por eso vemos esto tremendo que Dios le dice, Pablo mismo lo relata en 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 31, lo vamos a leer. Y lo voy a leer porque es palabra de Dios ahí en tu pantalla. Y dice así, Pablo tan hermosamente nos explica, ¿son ministros de Cristo? Es que yo ya predico por allá, que tengo mis grupitos y usted no sabe que yo... Se inflan. Ya. No, no es así, por favor. La humillación, humíllate. Y dice Jesús, y yo te voy a exaltar. Pero tú te estás exaltando sin humillarte ante Jesús. No es así, no inventes, hombre. Como si estuvieras loco, sabio, dice. Yo más, dice Pablo, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, muchísimas veces, dice Pablo. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno, dice. 3 veces he sido azotado con varas eran gruesas, muy gruesas las varas. Más o menos así de este tamaño. Gruesas, azotado con varas, una vez apedreado, lo dieron por muerto, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, ahí sin comer, sin nada, abandonado. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, se los asaltaban, peligros de los de su nación, de la nación que era judío, que lo perseguían, ahora se volvió al revés, lo correteaban. Peligro de los gentiles que también no querían saber de la salvación. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto por las serpientes y todo lo demás, peligros en el mar. Ballenas y tiburones, y vaya usted a otra. Peligros entre falsos hermanos. ¿Qué significa? Los traidores que siempre te dan apuñaladas por la espalda. En trabajo y fatiga, con muchos desvelos, en hambre, a veces no tenía ni para comer el Pablito. En ayunas, en frío, en desnudez, a veces tenía frío. Estaba desnudo. Además de estas cosas, lo que a mí se agolpaba cada día, la preocupación de todas las iglesias. En medio de todo eso, lo que a él le preocupaban las iglesias, lo que sufrían las iglesias. ¿Quién enferma? Dice, ¿y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? No sé, esos hermanitos que son pura lengua de perico. Si es necesario gloriarse, yo me gloriaré en esta mi debilidad. Y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, Él sabe que yo no miento. En fin, como vimos, Pablo se la vio bien negra, hombre. Sufrió muchísimo. Por eso vemos que la fe rebasa todas las culturas, hombre. Cuando nos habla este Pablito de algo maravilloso de la fe, yo me quedo anonadado, porque esta fe salva culturas, es más allá de la científico, es más allá de la raza, es mucho más la fe.
Cuando entendemos la definición correcta de lo que es la fe, que nos ayuda, porque él que soportó eso, porque era un hombre que le sirvió extraordinariamente a mi Señor. Era un hombre como tú y como yo. Ya vimos perseguidor y ya todos vimos y lo que sufrió. El libro de Hebreos nos da una definición clara de lo que es la fe y por eso tenemos una definición tan sencilla y tan profunda al mismo tiempo. Yo te quiero decir, esa definición que cambia todo, hombre. Él nos eleva a una dimensión muy grande cuando leemos la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La certeza quiere decir seguridad, un basamento sólido. La fe, la certeza, lo que se espera, la convicción, que estás totalmente persuadido, convencido de lo que no se ve, que lo vas a recibir. Es pues la certeza, lo que yo espero, lo que se va a manifestar. La fe es el motor de nosotros creemos en nuestro Señor Jesús. Él creyó y nos deja esta enseñanza tan profunda. Y de ahí vienen los grandes héroes de la fe que él platicó, porque la fe, certeza, seguridad. Qué hermoso. Por eso podemos rematar el ministerio con la que escribió una carta a los Gálatas, comprendiendo lo que es la fe, nos transportó. Y es la fe lo que yo puedo pensar, soñar, proyectar mi vida hacia adelante con una certeza de que yo soy hijo de Dios. Que puedo tener una relación íntima con Dios. Una certeza real que le amo. Una convicción total que yo sé que Él me ama como a ti te ama. Con algo tan profundo que sé que si yo sufro, Él me va a tener allí. Y que sigo sus pisadas, claro que me interesa. Totalmente convencido, aunque no lo he visto. Pero mi fe es tan profunda como la de Pablo, que creo que algún día estaré yo con Él. Y cada lágrima que yo derrame de mi voz, como lo derramó Pablo, dice en Apocalipsis que Él va a tocar mis mejillas y me va a limpiar cualquier lágrima que yo haya derramado por amarle a Él. Yo quiero un día el Señor toque mi mejilla y lo vea cara a cara y decirle gracias, Señor. Porque eso sí voy a anhelar, que toque mi rostro, que toque mi mejilla. Entonces yo puedo totalmente ver y rematar el mismo ministerio de Pablo con lo que escribió la carta de Gálatas. Y con este versículo terminamos esta enseñanza. Y dice así, repítelo ahí en tu casa. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ahora vivo en la carne, ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo lo creo. El Hijo de Dios, el cual me amó tan profundamente y se entregó por mí, por amor a mí. Por eso puedo decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en el poder del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó por mí. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos esta hermosa enseñanza de Pablo, que nos das, Padre Santo,
Gracias, Señor, porque hemos cumplido una serie de tus apóstoles y ahora podemos ver la vida de Pablo, una pequeña parte, Señor, pero que nos has hablado para tomar decisiones. Si lo hiciste con Pablo, puedes hacerlo con nosotros, Señor, para aprender y morir a la carne, porque contigo, dijo Pablo, estamos juntamente crucificados, para ya no vivir nosotros, sino vivir en ti, Señor, porque tú te entregaste a nosotros, Señor. Nos amaste de tal manera, Señor, que fuiste a la cruz del Calvario por nosotros, para librarnos de cualquier culpabilidad, Señor. Recurrir a ti, Señor, para cada día irnos pareciendo al varón perfecto. Gracias, Señor, por esta enseñanza de este domingo. Recibe toda la honra y toda la gloria, Señor. Y al Cordero que está sentado en el trono, al Cordero que está sentado en el trono, reciba toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.